Principios de genética. Cuando ves esta fotografía, puedes notar el parecido entre estos niños y sus padres. Y cuando ves a este becerro, te das cuenta de que nació de esta vaca. Esto es debido a que estas crías muestran ciertas características o rasgos que son similares a los rasgos de sus padres. Los hijos heredan los rasgos de sus padres a través de la genética y la cultura. La herencia es la transmisión de rasgos de padres a hijos. El estudio de la herencia se llama genética y es una de las ciencias más fascinantes y complejas. Durante los próximos minutos, vamos a viajar hacia el pasado para estudiar los inicios de la genética. También estudiaremos algunos ejemplos recientes de herencia y también exploraremos la posibilidad de predecir la aparición de algunos rasgos no solo en humanos, sino en animales y plantas, mientras investigamos algunos principios de genética. Herencia. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tus ojos son del mismo color que los de tu madre? ¿Te has asombrado por el hecho de que tienes ciertas características que no se parecen a las de ninguno de tus padres, pero que son similares a las de tus abuelos? Estas son preguntas fascinantes y complejas. Como ya dijimos, la herencia es el proceso de transmisión de rasgos de padres a hijos. Hasta hace relativamente poco, sabíamos poco sobre la herencia. Regresemos en el tiempo unos 150 años para ver algunos de los primeros trabajos hechos sobre la herencia. Los descubrimientos de Gregor Mendel. El monje austríaco Gregor Mendel no lo sabía en aquel entonces, pero los experimentos que realizó en 1860 tuvieron un gran impacto en el curso de la ciencia. Los descubrimientos de Gregor Mendel fueron tan importantes que hoy se le conoce como el padre de la genética moderna. Mendel es famoso por sus experimentos con plantas de guisantes que cultivaba en su jardín. Trabajando con rasgos específicos en miles de plantas de guisantes en el transcurso de 7 años, logró descubrir los patrones con los cuales ciertos rasgos son transmitidos de una generación a otra. En un experimento, Mendel empezó con plantas que llamó generación parental. Estas eran plantas que siempre producían descendencia con rasgos deseados, y esos rasgos eran similares a los rasgos de los padres. Por ejemplo, cuando una planta alta de guisantes de generación parental se reproducía con otra planta alta de generación parental, todos sus retoños eran altos. Mendel se interesó en saber qué pasaría si reproducía una planta alta de guisantes de generación parental con una planta de generación parental baja. Descubrió que la descendencia en la primera generación era de plantas altas. Entonces Mendel dejó que esos retoños altos se polinizaran entre ellos. Tú predícelo. ¿Cómo crees que se vio la segunda generación de retoños? ¿Cómo se vio la segunda generación de retoños? Un hecho sorprendente se reveló en estos retoños. Unas 3/4 partes de las plantas fueron altas y el cuarto restante fueron bajas. ¿Por qué? Rasgos dominantes y recesivos. ¿Por qué el rasgo de la baja altura que aparentemente desapareció en la primera generación reapareció en la segunda generación? Mendel tuvo una hipótesis. Cada rasgo tiene 2 factores que hoy llamamos genes. Cada padre contribuye con un gen a su descendencia para cada rasgo. En otras palabras,
El padre contribuye con un gen y la madre contribuye con un gen. En algunos casos, como el de la altura de las plantas de guisantes, un gen prevalece o domina sobre el otro. El rasgo más fuerte que domina al rasgo débil se llama rasgo dominante y se simboliza con una letra mayúscula. El rasgo débil, que aparentemente desaparece, se llama rasgo recesivo. Los rasgos recesivos se simbolizan con letras minúsculas. Cuando una planta alta de guisantes de generación parental, simbolizada por dos T mayúsculas, se cruzó con una planta de generación parental baja, simbolizada por dos T minúsculas, todas las plantas resultantes fueron altas. Estos retoños se simbolizan con una T mayúscula y una T minúscula. Aquí, el gen dominante de la estatura alta prevalece sobre el gen recesivo de la estatura baja. Y cuando estas plantas se autopolinizaron, tuvieron descendencia que fue 3/4 partes alta y 1/4 parte baja. Tú decides. ¿Qué genes tenía la planta baja? ¿Qué genes tenía la planta baja? La planta baja de guisantes tenía dos genes recesivos, T minúscula, T minúscula. Genotipo y fenotipo. El color de tus ojos y la forma de tus orejas son rasgos visibles. El fenotipo de un ser vivo describe las características que pueden observarse. El color de las vainas, así como la altura de la planta, son rasgos visibles. Son parte del fenotipo de una planta. El fenotipo de un ser vivo es el resultado de otra cosa que se llama genotipo. El genotipo es la estructura genética de un organismo. Dos genes juntos crean el genotipo de un individuo para un rasgo. Tener los lóbulos de las orejas separados es un rasgo dominante que representaremos con una L mayúscula. El fenotipo de esta persona se describe como de lóbulos separados. Tú decides. ¿Cuál es el genotipo de esta persona? ¿Cuál es el genotipo de esta persona? Los lóbulos unidos son un gen recesivo y se representan con el genotipo L minúscula, mientras que los dos genotipos posibles para los lóbulos separados incluyen L mayúscula y L mayúscula, L minúscula. Heterocigoto y homocigoto. Los científicos utilizan diferentes términos para describir los genotipos. El gen del color en los caballos tiene dos formas diferentes. Las diferentes formas de un gen se llaman alelos. En los caballos, el color negro es dominante sobre el color blanco. Los caballos blancos se representan con B minúscula, ya que estos dos genes son iguales. Se les llama homocigotos. Los caballos negros también pueden ser homocigotos, representados por B mayúscula. Cuando dos genes para un rasgo en particular son diferentes, se les llama heterocigotos. El caballo negro puede ser también heterocigoto, representado por una B mayúscula y una B minúscula. Los cuadros de Punnett. Como ya saben, cualquier rasgo tiene dos genes. Cada gen viene de uno de los padres. En otras palabras, un gen viene de la madre y otro gen viene del padre. Una gráfica especial llamada cuadro de Punnett puede usarse para ilustrar las posibles combinaciones de genes en una cruza entre dos organismos. Un cuadro de Punnett ayuda a ilustrar cómo los genes de los padres podrían combinarse en su descendencia. La gráfica de los cuadros de Punnett fue diseñada por Reginald Punnett, un genetista inglés. Consiste de 4 cuadros posicionados de esta forma. En la parte superior de la gráfica se apuntan los genes de uno de los padres. Por ejemplo, la madre para un rasgo particular.
Y a la izquierda de la gráfica podemos escribir los dos genes del padre para un rasgo específico. En esta cruza en particular, el rasgo que se ilustra es la altura de la planta de guisantes. La madre es homocigota dominante y es alta. El padre es homocigoto recesivo y es bajo. Para ver los posibles genotipos de la descendencia de estos padres, basta llenar los 4 cuadros. Para hacer esto, tomamos un gen de cada padre en la fila y la columna. En el primer cuadro ponemos la T mayúscula de la madre y la T minúscula del padre. En el segundo cuadro hacemos lo mismo. En la siguiente fila tomamos de nuevo un gen de cada padre y hacemos lo mismo con el cuarto cuadro. Así, al ver a esta descendencia, podemos concluir que todos son heterocigotos y todos tienen el fenotipo de ser altos. Veamos qué sucedería si cruzáramos 2 de estos descendientes. Cruza híbrida. Como acabamos de mencionar, el genotipo de la descendencia de la cruza entre una planta de guisantes alta homocigota y una planta de guisantes baja homocigota es toda heterocigota alta. Este tipo de plantas se llama híbridos. Un híbrido es un organismo que es heterocigoto para un rasgo en particular. Veamos los posibles resultados de cruzar 2 híbridos mediante un cuadro de Punnett. Cuando tomamos un gen de cada padre, los 4 descendientes tienen los siguientes genotipos. El primero tiene el genotipo T mayúscula T mayúscula. Su fenotipo es alto. 2 de los descendientes tienen genotipos T mayúscula T minúscula. Tú decides. ¿Cuál es su fenotipo? ¿Cuál es su fenotipo? Correcto. Estas plantas son altas porque el rasgo de la estatura alta es dominante sobre el rasgo bajo. El último descendiente tiene el genotipo T minúscula T minúscula. Este es el único descendiente que tiene el fenotipo de ser bajo. Cuando 2 híbridos se reproducen, esto se conoce como cruza híbrida. Una cruza híbrida resulta en una descendencia con genotipos similares para un rasgo específico. Probabilidad. Si lanzas una moneda, las posibilidades o probabilidad de que caiga en cara es 1 de cada 2, o 50%. En genética, la probabilidad se usa para de hecho predecir los posibles resultados de las cruzas genéticas. Las probabilidades se representan generalmente como fracciones o como porcentajes. Las gráficas de los cuadros de Punnett ayudan a calcular la probabilidad de la aparición de rasgos en la descendencia, producto de la cruza de 2 organismos. Consideremos la cruza híbrida para el rasgo del color de la vaina, en la que el verde es dominante y el color de vaina amarillo es recesivo. Tú predícelo. Cuando 2 padres heterocigotos se cruzan, representados por P mayúscula y P minúscula, ¿cuál es la probabilidad de que uno de los descendientes tenga el fenotipo de la vaina amarilla? ¿Cuál es la probabilidad de que uno de los descendientes tenga el fenotipo amarillo? Los descendientes tienen los genotipos que se muestran. Uno tiene un genotipo homocigoto dominante. 2 tienen genotipos heterocigotos y uno es homocigoto recesivo. 3 de los 4 descendientes tienen el fenotipo de las vainas verdes. Y uno de los 4 tendrá vainas amarillas. Este descendiente tiene un genotipo de P minúscula, P minúscula. Expresado como porcentaje, la probabilidad es que el 25% de las plantas tendrá vainas amarillas y el 75% de las plantas de guisantes tendrá vainas verdes. Es importante tener en cuenta que la probabilidad y el uso de los cuadros de Punnett no garantizan el resultado de la cruza genética. En vez de esto, indican la probabilidad de los posibles resultados. En resumen,
Durante los últimos minutos, hemos explorado muchos de los principios de la genética. Revisamos los primeros fundamentos establecidos por Gregor Mendel, el padre de la genética. Hablamos de cómo su trabajo con las plantas de guisantes llevó a la noción de los rasgos dominantes y recesivos, en la que un gen se impone o domina otro gen para un rasgo determinado. Hablamos de las características visibles conocidas como fenotipos, así como de los genotipos o estructura genética de los seres vivos. Establecimos la diferencia entre los genes homocigotos y los genes heterocigotos. Conocimos el uso de los cuadros de Punnett e ilustramos su utilidad para mostrar los resultados de una cruza entre dos organismos para un rasgo determinado. Hablamos del tipo de cruza específico llamado cruza híbrida y los posibles tipos de descendencia resultado de dicha cruza. Por último, se trató el tema del concepto de predecir los resultados de las cruzas genéticas y su relación con la probabilidad. Vimos cómo las probabilidades se pueden escribir como fracciones o porcentajes. Y vimos cómo las probabilidades se pueden obtener de las cruzas en cuadros de Punnett. Así que la próxima vez que veas un rasgo en una planta, en un animal, o cuando veas tus propios rasgos en un espejo, piensa en algunos de los principios de genética de los que hablamos en los últimos minutos. Puede ser que veas al mundo de una forma totalmente diferente. Evaluación en video. Escribe la palabra correcta para completar la oración. Buena suerte. Comenzamos. Número 1. Es la transmisión de rasgos de padres a hijos. 1. Es la transmisión de rasgos de padres a hijos. Número 2. Un rasgo con frecuencia se impone a un rasgo recesivo. 2. Un rasgo con frecuencia se impone a un rasgo recesivo. Número 3. Los rasgos dominantes son simbolizados generalmente con una letra. 3. Los rasgos dominantes son simbolizados generalmente con una letra. Número 4. Cada padre contribuye con gen para un rasgo para cada hijo. 4. Cada padre contribuye con gen para un rasgo para cada hijo. Número 5. Es la serie de características visibles de un organismo. 5. Es la serie de características visibles de un organismo. Número 6. Es el término usado para designar dos genes diferentes. 6. Es el término usado para designar dos genes diferentes. Número 7. Un cuadro de ilustra las posibles combinaciones de genes en la descendencia. 7. Un cuadro de ilustra las posibles combinaciones de genes en la descendencia. Número 8. Es un organismo que es heterocigoto para un rasgo. 8. Es un organismo que es heterocigoto para un rasgo. Número 9. Consiste en los genes concretos para un rasgo. 9. Consiste en los genes concretos para un rasgo. Y número 10. En esta cruza híbrida, donde la T mayúscula es dominante y la T minúscula es recesiva, la probabilidad de producir una planta baja de guisantes es del %. 10. En esta cruza híbrida donde la T mayúscula es dominante y la T minúscula es recesiva, la probabilidad de producir una planta baja de guisantes es del %.